Pero voy a terminar el tema con algo que el Señor me inquietó desde el primer día en el que comencé a estudiar este tema hace más o menos unos 5 o 6 meses atrás, y es cómo una iglesia crea una atmósfera de gloria. Es decir, cómo nosotros vamos a crear una atmósfera de gloria. Porque eso es importante, porque realmente si nosotros no venimos con una expectativa de gloria, como les explicaba el domingo anterior, creo que nuestra vida no trasciende. Y la vida cristiana es una vida que trasciende. Me estaba escuchando una enseñanza de Otoniel Fong cuando venía en camino, desde que comencé en la casa a vestirme, y la terminé en el camino acá a la iglesia. Y algo que decía Otoniel Fong en esa enseñanza es que al final la iglesia, aunque se parezca o la separen por parecerse diferente, la iglesia termina siendo la única que puede marcar la diferencia en la sociedad. En tu trabajo, en tu casa, en la universidad donde estudias, en el colegio, allí tú puedes marcar la diferencia. Y que al final aquel que te juzga, aquel que te señala, aquel que se burla de ti, un día, por causa de una quiebra financiera, por causa de un cáncer, por causa de la pérdida de su matrimonio, va a tener que acudir a ti. Y va a tener que decirte que por favor ores por él o que ores por ella. Y él decía, eso es parte de la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Y realmente creo que algo que necesitamos producir en esta casa es una atmósfera para que la gloria de Dios descienda en cada uno de nuestros servicios. No importa qué canción se cante, no importa quién la cante, no importa qué músico esté allí, lo que necesitamos es que cada persona que hace del componente corporativo de esta casa, la iglesia como componente corporativo, entienda que llega a este lugar con una expectativa de recibir algo de la gloria del Señor. Amén. Entonces vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, y lo tomo como un referente de todo lo que vamos a hablar acerca de crear una atmósfera de gloria. Y dice el versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Voy a leerlo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, dígale al que está a su lado, por causa de la nube, el pastor no puede celebrar culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Quiero que usted pueda entender esto. Venir a la iglesia sin una expectativa de gloria es un paseo. Vuelvo a repetirlo. Venir a la iglesia sin una expectativa de gloria es un paseo. Si la iglesia reunida como cuerpo no puede crear una atmósfera espiritual, es una iglesia muerta. Es una iglesia que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Cuando tú experimentas el nuevo nacimiento, la gloria de Dios te persigue. Es decir, es Dios persiguiéndote, es Dios queriendo permanentemente entrar a tu vida. Cuando una iglesia o una comunidad de creyentes o un creyente tiene endurecido su corazón, no podrá tener una experiencia de gloria, por lo cual la vida de ese grupo de personas será una vida común y corriente. Y es algo que está sucediendo. Hay iglesias que se han secado, hay iglesias que estuvieron en un local y hoy están en una casa. Y tuvieron una gran vida, y tuvieron una gran alabanza, y tuvieron un gran predicador, y tuvieron gente que aportaba para la obra. Pero ¿sabe qué pasó? Desde el pastor hacia abajo
descuidaron lo más importante que una iglesia y un creyente jamás puede descuidar, y es su intimidad con el Señor. Tú no puedes cambiar tu intimidad por trabajo. Tú no puedes cambiar tu intimidad por dinero. Tú no puedes cambiar tu intimidad por cosas banales. ¿Lo estás entendiendo? Cuando, mira, yo me dedicaba al tema del comercio y es algo que me gusta. Si el Señor me pidiera la carta, yo me devolviera a hacer comercio nuevamente. Y a veces le oro al Señor para que me pida la carta, ¿cierto? O me la pase. Pero ¿sabes algo? He entendido que cuando Él me llamó a que yo dejara lo que yo hacía para dedicarme a lo de Él, Él se comprometía conmigo y yo me debía comprometer con Él. Porque es la manera en la cual la gloria puede descender. Tú no puedes tener un pastor que en la semana esté desgastándose trabajando y no buscando la presencia del Señor, porque lo que te va a traer es frijoles refritos. Y ya el frijol refrito no sabe igual que el frijol verde, no sabe igual que el frijol recién preparado, ¿sí? Entonces, lo que te va a dar es realmente una comida ya seca, una comida que realmente no llena tus expectativas y que no va a traer la presencia de Dios a tu vida. No se puede manifestar la presencia de Dios en lugares donde todo está seco. La presencia de Dios no se puede manifestar donde hay un corazón seco, donde hay un corazón que menosprecia la alabanza, que menosprecia la adoración. Yo le decía a mi esposa, hoy precisamente que voy a hablar de este tema, estamos llegando 8:06, nunca hemos llegado 8:06 minutos, siempre nos preocupamos por estar antes de tiempo, porque eso es parte de adorar al Señor. Tú no puedes vestirte, mujer, con la lentitud del caso cuando vienes para la iglesia, tienes que levantarte con antelación. Y aunque a veces te dirán, pero si el culto es a las 8, ¿por qué te levantas a las 5? Porque es que en el camino se te van a atravesar cosas. En el camino se te van a atravesar cosas y decía el papá de Betty que el diablo es puerco, ¿cierto? Entonces, y él es profeta. Entonces, lo que te quiero decir es que hay cosas en tu vida que realmente te van a perturbar, y una de ellas es que cuando tú no sabes administrar el tiempo es usado por el diablo para que tú no llegues a la gloria, a la presencia del Señor, para que la adoración no fluya como tiene que fluir. ¿Estás entendiendo, iglesia? Los milagros no van a aparecer en los lugares secos. Las sanidades no van a ocurrir en los lugares secos. La palabra de Dios, aunque la predique con unción el pastor, se pierde en la mente del quien la oye, porque su oído no es un oído lleno de la gloria de Dios. Cuando no hay un oído lleno de la gloria de Dios, la palabra de Dios se seca. Pero ¿dónde está el problema? Es que hay una iglesia con una pobre alabanza y una pobre adoración, y no se trata de música. Hay una iglesia pobrísima, muy pobre en alabar a Dios. Hay una iglesia muy pobre en la adoración, que tiene que ver con intimidad. Porque aquí únicamente no tienen que doblar rodillas y pegar la frente en el piso los que son ministros de la alabanza, sino toda la iglesia. Cuando no hay una iglesia que esté fungida en la oración, en el ayuno, tú no puedes traer la gloria de Dios. Una iglesia que le cueste ayunar es una iglesia que realmente es más amiga del diablo que amiga de Dios. Una iglesia que le cueste leer la palabra, entender la palabra, es más amiga del diablo que amiga de Dios. Necesitamos una iglesia que tenga intimidad. Necesitamos una iglesia que funja en la intimidad con Dios. Necesitamos ministros de alabanza que en su corazón amen la palabra, amen el ayuno. No tiene que el pastor convocar ayuno. No, yo no tengo por qué convocar ayuno. Tú tienes que provocar tu ayuno diario, semanal, quincenal. Hay algo que tiene que atrapar esa gloria, porque cuando tú funges con la gloria de Dios jamás permitirá que tú te marchites, jamás permitirá que tú te seques. Jesús enseñó la manera correcta de adorar a nuestro Padre Celestial. Él dijo, debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y sabes algo, el mismo Jesús dice allí en Juan 4:23, Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué está buscando Dios?
¿Sabes? Cuando hay problemas en tu vida es porque tú eres un verdadero adorador y el diablo te está tratando de enredar tu vida. Al adorador le pasan cosas que no le pasa a la iglesia seca. Al adorador le suceden cosas, al adorador le hackean la cuenta, al adorador le sacan el dinero de la tarjeta de crédito o de la cuenta de ahorro, al adorador se le enferma a alguien, al adorador le comienzan a suceder cosas, porque realmente lo que hace el enemigo es tratar de distraerte para que tú no sigas siendo un adorador, porque lo que pervierte al reino de las tinieblas, lo que destruye al reino de las tinieblas es una iglesia que adora. Es una iglesia que busca la oración, que busca el ayuno, que busca la guerra espiritual. Es una iglesia que se funge permanentemente en el ayuno. Una iglesia que ama ayunar. Una iglesia que ama ayunar con la palabra, que ama ayunar con la oración, que ama ayunar con la adoración. Es una iglesia que le perturba al diablo. Y es una iglesia que el diablo va a perseguir, porque el diablo quiere restarte fuerza. Pero vengo a decirte de parte de Dios que en esta casa nos vamos a levantar en adoración, nos vamos a levantar en alabanza, nos vamos a levantar en la palabra, porque es a través de la palabra como vamos a echar hacia atrás el reino de las tinieblas, porque Jesús nos dio la promesa de que ni las puertas del Hades nos iban a derrotar, en el nombre de Jesús. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte a Él. Cuando una iglesia está llena de adoración celestial, adora en espíritu y no en la carne. ¿Sabes? Cuando la alabanza se confunde, está en la carne. Y yo se lo he dicho a ellos. Cuando tú no sabes qué hacer con el micrófono, estás en la carne. Cuando se te olvidó la canción, estás en la carne. No te montes en la carne a adorar. O sea, si tu tiempo en la semana no ha sido de intimidad profunda, no 20 minuticos, no 10 minuticos, no llenan un cuadernillo, no te montes. No te pongas un uniforme de servidor. No te pongas detrás ni siquiera de la consola de sonido o de la pantalla del computador para proyectar, porque el diablo te va a avergonzar. No te pares a predicar siquiera aquí. No te pares ni siquiera a abrir el servicio, porque tú necesitas ser una persona metida, escúchame bien, metida en el fuego del Espíritu Santo. Cada persona de esta casa tiene que convertirse en un guerrero espiritual. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores en la carne. Dios quiere que esta iglesia, no solamente los ministros de alabanza, creemos una atmósfera de adoración donde la presencia de Dios descienda. Cuando tú tienes músicos adoradores, aunque los salmistas no puedan cantar, los solos músicos traen la presencia del Señor, hacen descender esa presencia. Pero quiero decirte tres acciones para provocar una atmósfera en su presencia. La primera acción es que tú debes entrar a tu intimidad con Dios con alabanza y con adoración. Tú no puedes entrar abriendo la Biblia. Tú no puedes entrar haciendo una oración simplemente de introducción. Tienes que tomarte el tiempo de alabar y de adorar a Dios. Y he encontrado algunas, no diferencias, sino complementos entre la alabanza y la adoración. Y yo he encontrado que la alabanza se enfoca en proclamar las obras de Dios. ¿Qué hace Dios? Mientras que la adoración se enfoca en Dios mismo como persona. Y una de las cosas que el Espíritu me colocaba anoche cuando estaba revisando este mensaje, y me decía: vas a hacer un formato en donde cada canción que se monte la van a tener que revisar individualmente y luego corporativamente. Y si esa canción no me adora a mí, no la puedes montar. Porque toda canción que honre al hombre, por mucho brincona que sea, es una canción en la carne. Y hay alabanzas que son en la carne, no son en el espíritu. Porque este lugar tiene que ser un centro donde atraiga la presencia del Señor. Nosotros necesitamos alabar y adorar al Señor por dos razones: por lo que Él hace y por lo que Él es.
La alabanza la inicia el creyente o una iglesia reunida en un lugar, mientras que la adoración es la respuesta de Dios a nuestra iniciativa de alabarlo. Es Dios descendiendo a un lugar para encenderlo con el fuego del Espíritu Santo y comenzar a hacerlo sobrenatural. Escúchame algo, hay algo importante. Y es que hay iglesias en Argentina, en Estados Unidos, no solamente únicamente iglesias de Guillermo Maldonado, no, hay iglesias en donde la sola alabanza trae sanidades y milagros. En donde solo en el escenario está el componente de salmistas y músicos, y allí ocurren sanidades, allí hay quebrantamiento, allí hay gente arrepintiéndose. ¿Sabes algo? Porque han entendido esas iglesias que sus salmistas, que sus músicos son ministros de alabanza y no simplemente músicos al servicio de una obra. ¿Estás entendiendo la diferencia? Cuando Dios te llama ministro de un nuevo pacto, es porque Él te ha escogido a ti, tú no lo has escogido a Él. ¿Aló? Ministro de un nuevo pacto, Él te ha escogido a ti, tú no lo has escogido a Él. Cuando alabamos, lo estamos buscando. Cuando adoramos, Él nos está buscando. Alabar es como construir una casa espiritual para Dios, pero adorar es Dios descendiendo a vivir en esa casa. Es decir, cuando tú levantas alabanza, entonces Dios está viendo que tu vida es una casa espiritual donde Él quiere comenzar a morar. Y Él desciende para vivir en ese lugar, porque la Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En la alabanza le hablamos, en la adoración es Él quien nos habla a nosotros. Cuando nosotros estamos alabando, nosotros le estamos hablando a Él. Le estamos diciendo: reconocemos que tú eres grande, reconocemos que tú eres poderoso, reconocemos que tú eres sobrenatural. Pero cuando le adoramos, Él nos está hablando a nosotros. Y Él dice: hijo mío, me gusta. Hijo mío, te voy a ungir. Hijo mío, te voy a llenar de más fe. Es Él hablándonos a nosotros. La alabanza aumenta la unción de la vida del creyente, la unción del lugar y la vida del adorador. En la adoración se aumenta la gloria de Dios y algo que no está preparado comienza a moverse en el lugar. Tú puedes preparar un repertorio, 5, 6, 7 canciones, pero una sola puede traer la presencia de Dios al lugar. Yo sé que aquí no ha ocurrido, pero tiene que ocurrir. Y si ocurre en la carne, sabe, el que se termina enseñoreando aquí es el diablo. Pero si ocurre en el espíritu, las sanidades, el quebrantamiento, la gente pecadora sale santificada de este lugar. El enfermo sale sanado. La persona deprimida sale con una respuesta, con una visión clara a su vida. Porque es que la diferencia entre religión y gloria es la presencia de Dios. El religioso hace actividades para cumplir, mientras que el adorador busca que Dios lo llene. O sea, el religioso está haciendo cosas, pero el adorador está buscando a Dios. No le importa si desciende o no desciende, simplemente lo está buscando. Quiero que lo puedas entender. Jamás, y esto es para todos, para toda la iglesia y para todos los servidores, incluyéndome a mí, comenzando por mí. Jamás te pares a servirle a Dios sin haber estado tiempos de adoración con Él. Adoración. Tiempos de atraerlos. Tiempos de decir: Señor, estoy dispuesto a morir y hacer tu voluntad. Cuando a Pablo le decían: oye, pero es que tú eres un tipo estudiado, tienes seminario bíblico, tienes escuelas bíblicas, tienes universidades bíblicas, ¿por qué no has colgado tus cartones en la pared de tu casa? Y dice: porque todo eso para mí es basura. Él lo dijo de otra manera: es estiércol. Y lo he hecho y lo he tirado a la basura con tal de conocer a Cristo. Cuando alguien te pide púlpito, está en la carne. Cuando alguien te pide un espacio en la alabanza, está en la carne. Tú tienes que esperar que Dios te llame, porque cuando el rey te llama, te sienta a su mesa y comes del plato del rey. Nunca pelees un lugar, nunca pelees un sitio. Deja que el rey te honre. Adóralo.
Adóralo. Servirle a Dios no requiere un púlpito, requiere un corazón donde Él habite. Porque donde Dios habita hay grandeza de su nombre. En la alabanza somos conscientes del amor y de la grandeza de Dios, pero en la adoración somos conscientes de su santidad. La alabanza provoca que la adoración se desate en un lugar donde lo estamos buscando, porque la alabanza reconoce lo que hace Dios. Y cuando tú reconoces, o cuando yo reconozco lo que hace Dios, Él comienza a reconocer lo que Él es para nosotros. Soy tu Padre, soy tu protector, soy el león de la tribu de Judá. Amén. La segunda acción que la iglesia o un creyente debe ejecutar para atraer la atmósfera de gloria es provocar una adoración en espíritu y en verdad. Provocar una adoración en espíritu y en verdad. No basta solamente alabar, no basta solamente adorar, sino que requerimos una adoración revelada. Diga conmigo, revelada. Diga conmigo, se corren las cortinas del cielo y yo veo los cielos abiertos. Adoración revelada. Un saxofón puede sanar un cáncer porque es Dios moviéndose en las notas musicales. Una guitarra puede sacar de la locura a una persona porque las notas musicales mueven la presencia de Dios como la palabra. Él se mueve a través de la palabra. Estamos esperando que alguien nos toque. ¿Sabes qué? No es necesario. Es suficiente con que Dios se esté moviendo en el lugar. Si Dios se está moviendo en el lugar, tú sabes cuando Dios se está moviendo en el lugar. Tú sabes cuando tú entras a tu cuarto a hacer el tiempo a solas con Dios y sabes que ya Él llegó primero. Tú sabes, tú lo sabes. Yo no creo que sea únicamente a mí el que me pase. Tú sabes que Dios está allí y que quizás Dios ni siquiera se fue toda la noche. Te estuvo esperando toda la noche porque desde las 10 quería hablar contigo, sino que tú tenías mucho sueño. Y tú lo sabes. Tú sabes cuando Él está tratando de alcanzarte. ¿Sabes algo? Tú necesitas encontrar la revelación que hay en la adoración. Tú y yo necesitamos encontrar la revelación. No cantar únicamente. No orar únicamente. No ores por orar. Si no tienes palabras con que adorar a Dios, quédate callado para que más bien Él te ministre a ti. Cuando no tienes nada que decirle, guarda silencio para que Él llegue y te toque. Porque si Él te toca, algo va a ocurrir en tu vida, algo va a cambiar en tu vida, iglesia. Amén. La verdadera adoración revela la existencia de Dios. El Salmo 97:6 dice: los cielos proclaman su justicia, toda nación ve su gloria. Cuando Israel, ¿sabe algo? Lo peor que pudo perder Israel fue la gloria de Dios. Porque Dios le había perdonado pecado, Dios los había libertado. Pero ellos, en su afán de ser reconocidos como la nación de Dios, permitieron que los filisteos les robaran el arca. Y al robarles el arca, Icabod, la gloria de Dios, desapareció. Tú necesitas, iglesia, que en tu adoración Dios te revele quién es Él. La verdadera adoración se enfoca en Dios y no en el que adora. No es el que más brinque. ¿Sí? Yo conocí a un tipo que, entre otros, fue el que Dios usó para que yo me convirtiera. Él lloraba, estaba en la primera fila y lloraba moco tendido. Los sugieres le llevaban pañuelos faciales y él lloraba y gritaba y todos lo escuchábamos. Pero en la semana golpeaba a su esposa, en la semana decía vulgaridades. Entonces hoy no está en el evangelio. Dios lo usó para ganarme a mí, pero hoy no está en el evangelio. La única que está en el evangelio es su esposa, porque era una mujer o es una mujer de adoración. ¿Estás entendiendo? Dios no come de lágrimas. Dios no come de los que moquean. No, Dios come de corazones que lo están buscando a Él. Dale un aplauso al Señor. De corazones que están diciendo: yo te necesito.
sea, lo que usted quiere, o sea, lo que yo quiero que usted entienda es que Dios no come de lágrimas. Dios vive de la alabanza de su pueblo y se manifiesta es en la alabanza de su pueblo. No culpes a Dios de tus errores, cúlpalo de tus victorias que te ha sacado de tus errores. Amén. La verdadera adoración trae la presencia de Dios. El Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. El adorador o quien dirige la adoración en la iglesia debe ser consciente de la comunión con su Padre, porque es en ese lugar de intimidad donde recibe lo profundo del corazón de Dios para luego administrarlo a su pueblo. Imagínense que yo sacara mis mensajes del internet. O sea, imagínense que yo sacara cada predicación de lo que otros han predicado y quizás no hay nada malo, pero no trae cambio a tu vida. Porque Dios me escogió a mí para que estuviera con Él. Cuando los discípulos repartían las ofrendas a las viudas, se dieron cuenta que estaban descuidando las dos funciones más importantes a la cual nos llamó el Señor: a estar en su presencia, en oración, y a leer su palabra. Porque allí es donde está la vida de una iglesia. La vida de una iglesia está en la oración y en la palabra, y debe ser una oración adoradora. Muchas veces nosotros dejamos pasar el día sin estar metido en la presencia del Señor. No puedes hacerlo. Así llegues cansado, si en la mañana no lo pudiste hacer, no te vayas a dormir sin antes pasar un tiempo rico, delicioso con el Señor. La verdadera oración se centra en su palabra y la proclama. En Génesis 1:3 dice la Escritura: y dijo Dios, el adorador proclama palabra de Dios, no frases ni oraciones motivacionales. La palabra de Dios crea y prepara el ambiente para que Dios se mueva en medio de la alabanza. Yo les decía el domingo pasado, el problema es que esta iglesia no es una lija de 1000 ni de 1500, sino de 180, de esas de 90, ¿cierto? Usted mire, cómprese hoy una lija de 90 y una de 1500, y usted quisiera que Dios le pasara en esta iglesia la de 1500. Esa no duele nada, pero la de 90 le quita todo el pellejo. No es lo mismo que usted le eche el jabón en un estropajo. Los que son de la costa saben que es un estropajo, ¿cierto? Esa tusa que produce el maíz, ¿cierto? No es lo mismo que tú... Yo de pequeñito me lavaban con estropajo, eso dolía el estropajo, pero ¿sabes qué? Me dejaba limpio. Y Dios ha diseñado esta casa para pasarte estropajo. Y por eso duele. Yo les decía el domingo pasado, la gente no se va de la iglesia por la iglesia, se va por mí. Pero de malas usted, porque yo soy el instrumento que Dios ha usado para cambiar su vida. Por eso Dios lo trajo a este lugar. Y por eso Dios, cuando te exhorta a través de mi boca, es porque te ama a ti y es porque te trajo aquí a este lugar con un propósito. Tú no conociste esta iglesia porque sí. Tú conociste esta iglesia porque Dios te va a usar a través de lo que Él tiene para este lugar. Porque lo que Él puso para este lugar no es para mí, es para ti. Amén. ¿Aló? Amén. Dile que está a tu lado, te lo dije. Una verdadera adoración exalta el nombre de Jesús. David exaltaba a Jesús en el Salmo 22, del 21 al 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. La iglesia tiene que adorar la presencia de Jesús. Nuestras canciones, nuestras oraciones, nuestra lectura de la palabra, en cada lectura tenemos que encontrar algo de Cristo. ¿Qué está diciendo de Cristo?
Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Transformar el corazón nuestro como si fuera exactamente igual al de Cristo en nuestra vida. La verdadera adoración transforma al adorador. Y allá en el Salmo 115, 7 al 8, no lo leo por causa del tiempo, dice, ¿por qué nosotros no debemos adorar dioses extraños, dioses ajenos? ¿Por qué la idolatría no puede entrar en la iglesia? ¿Sabes algo? Nos convertimos en aquello que adoramos. ¿En qué nos convertimos? En aquello que adoramos. Tú te conviertes. Si lo que más amas es a tu marido, te conviertes a tu marido. Si lo que más amas es a tu mujer, te conviertes a tu mujer. Si lo que más amas es tu trabajo, tu empresa, te conviertes a eso. Hay gente que nunca puede servirle al Señor porque sus ocupaciones no le dan tiempo. Entonces tu ocupación es tu verdadero Dios. Tu ocupación, lo que tú haces, es tu verdadero Dios. Porque Dios te ha dado a ti por lo menos un don y un talento para que le sirvas a Él. Uno. Pero tú entras a la iglesia y sales volando. No haces conexión con nadie. No estás vinculado con nadie porque no quieren que descubran que tú eres un agente secreto del reino de los cielos. Estás oculto en medio de una congregación. No, Dios quiere agentes públicos. Dios quiere que digan, wow, mira, ves a aquella muchacha de vestido vino tinto, wow, si tú vieras cómo ora, si tú vieras cómo cuando ora trae la presencia del Señor. ¿Sí estás entendiendo? Dios quiere volverte público, porque en lo público Él se glorifica descendiendo. Descendiendo. Nuestras oraciones públicas atraen la presencia de Dios. El adorador es transformado en lo que adora. Y si la adoración es parte de tu tiempo de intimidad, eres transformado a la gloria de Dios. O sea que va a haber un momento en que no hay diferencia entre tú o entre ti y la gloria. Hay momentos en que tu mamá, tu papá, tus hermanos, esos que te han dado palo toda la vida, cuando el médico dice cáncer, dicen, ¿será que puedes llamar a Marlon, por favor? Dile que venga acá. Y él va todo temblando, creyendo que le van a dar palo otra vez. Dice, ¿será que tú puedes orar por mí? ¿Será que tu Dios puede sanarme de lo que tengo? Y allí Dios se va a manifestar, porque lo que tú haces en tu intimidad un día será exaltado en público. Lo que tú haces en tu intimidad un día será exaltado en público. Dios nunca deja a sus hijos sin reconocimiento. Nunca deja a sus hijos sin reconocimiento. El nivel más alto de adoración es cuando nos volvemos a adoración. Diga al que está a tu lado, el nivel más alto de adoración es cuando nos volvemos adoración. Y tu verdadera adoración, para terminar este punto número 2, debe dejar satisfecho el corazón de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Dios satisfecho. ¿Qué es la gloria de Dios? Dios satisfecho. Porque Dios solamente desciende a aquellos corazones o a aquellos lugares donde le han preparado un ambiente para que Él llegue. ¿Estás entendiendo? Un ambiente para que Él llegue. Y yo te garantizo algo, que no es lo mismo orar en tu casa que venir y postrarse en ese lugar. Porque hay una unción que queda cada domingo en ese lugar. No es lo mismo. No es lo mismo hacer un ayuno en tu casa que venir a hacer un ayuno en la iglesia. Porque ahí hay algo de la gloria de Dios que tú necesitas y que otro ya la trajo. Otro adoró y la trajo y la dejó establecida. Porque lo que Dios derrama no lo quita. O sea, cuando Dios derrama una unción, deja el lugar lleno de la unción.
Amigos nuestros pastores llegan aquí y dicen, uy pastor, aquí se siente algo. Hay algo. Qué agradable, no me quisiera ir. Esa es la gloria. No es otra cosa distinta a la gloria del Señor. O a veces tu hijo dice, ay, ¿por qué todos los días no hay iglesia? A veces nuestros hijos lo dicen de esa manera, porque hay algo que los está atrapando constantemente a ellos. Y esa es la gloria de Dios manifestada en el lugar. Yo siempre le he dicho a ustedes, usted se puede congregar en cualquier iglesia, pero cuando usted llega a este lugar es porque Dios le tiene para un nivel de gloria mayor al que usted ha experimentado hasta este momento. Y no lo digo con orgullo, lo digo con temor y con temblor, porque es algo que Dios ha puesto para este lugar. Y tercera acción para terminar es la alabanza y la adoración debe crear una atmósfera para que su presencia descienda. Es muy importante y necesario saber que por medio del Espíritu Santo la iglesia del Señor tiene la autoridad espiritual para crear una atmósfera de gloria donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren manifestarse en el lugar donde se está alabando y adorando. Bien puede ser en tu tiempo de intimidad o en la adoración corporativa dentro del templo. Hay tres actos que generan un ambiente para recibir y ver manifestada la gloria de Dios. Primer acto, el acto de llenar el trono de Dios con alabanza y adoración. Tú debes llenar, debes construir el trono de Dios. El lugar donde Dios quiere estar es nuestra vida. Pero nuestra vida, cuando se une a otra vida que está en conexión de adoración, ambos forman un trono para Dios. Lo que generó el cambio en Isaías es que Isaías vio el trono. ¿Está entendiendo? Lo que hace de Isaías un profeta diferente en su tiempo es que Isaías ve el trono alto y sublime. Escúchame bien, no puedes salir de tu tiempo a solas con Dios sin ver el trono. ¿Aló? Dile al que está al lado, esto es un nivel diferente. Es un nivel diferente. No puedes. Quizás otro hace el tiempo a solas con Dios en 20 minutos, pero tú te demoras 2 horas. Porque tú no has visto el trono. Yo no sé si el otro lo vio o simplemente hizo algo. Hay gente que intenta hacer cosas para Dios, pero no les funcionan. Y no les funcionan porque Dios no lo compramos haciendo cosas. Dios no se compra con nada. Dios se agrada cuando hay alguien buscándolo. Cuando hay alguien que está insatisfecho de su presencia. ¿Sabes? La mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor oración, el mejor tiempo a solas con Dios es cuando tú tienes hambre de Dios. Allí, cuando hay hambre de Dios, allí se expresa Dios, porque Dios se le revela al que tiene hambre de Él. La revelación de Dios es para el que tiene hambre de su presencia, no para el que hace algo para Él. El burro cargó a Jesús, pero no entró al cielo. Y hay gente cargando a Jesús, pero no entrará al cielo. Porque requieres hambre de su presencia. Requieres hambre de su presencia. Esa hambre que muchas veces te dice, uy, no quiero seguir trabajando en mi profesión. Quiero servirle al Señor. Esa es hambre de su presencia. Eso lo comienza a provocar Él. Cuando ya lo que tú haces en lo natural te insatisface, es porque lo único que te va a satisfacer es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Dígale amén al Señor. Segundo acto, llena tanto el trono con adoración hasta que veas la nube de su presencia. Llena tanto el trono de adoración hasta que veas la nube de su presencia. Cuando Salomón dedicó
el templo que construyó para Dios, el día de ese acto solemne, dice que el templo se llenó de la presencia de Dios por medio de una nube que no permitía que los sacerdotes siguieran oficiando en el templo. ¿Sabe? Tiene que llegar un día, y yo sé que esto está muy pronto a suceder. Tiene que llegar un día en que yo no tenga que predicar un domingo. Tiene que llegar un día en donde una sola canción haga descender la nube de Dios sobre este lugar, y en donde todos estemos tirados en el piso, quebrantados, buscando su rostro, sintiendo el peso de su gloria, porque la palabra gloria es kabod, que significa peso. Tiene que llegar un día en donde tú vienes a ensayar en la alabanza y los instrumentos están tan llenos de la gloria de Dios que cuando tú lo tocas cae al piso. Tiene que llegar un día en el cual tú te paras en este lugar y este atril está tan lleno de la gloria de Dios que cuando tú llegas aquí cae extendido en la presencia del Señor. Tiene que llegar un día en el cual alguien estreche tu mano y estás tan lleno de la presencia del Señor que esa persona dobla sus rodillas como si te estuviera haciendo veneración a ti. ¿Sabes? Tiene que llegar un día donde su gloria sea tan manifiesta que alguien diga: ¿qué tienes tú que me estás quemando? Tiene que llegar un día en donde el adorador ni siquiera sabe de dónde salió esa voz que sacó, pero eso es presencia del Señor, la nube de su gloria, el peso de su gloria cayendo sobre ti, cayendo sobre esta iglesia, cayendo en tu casa, cayendo en tu trabajo, cayendo con tus clientes. Eso es lo que tiene que pasar en este lugar. Eso es lo que tiene que pasar en tu vida. Entonces ya no vas a orar por sanidades, porque ya se darán así. Una cosa es orar por sanidades, y haciendo este estudio entendí por qué Jesús no oraba para sanar, porque Él era la gloria de Dios. Y cuando está la gloria de Dios ya no necesitas ni unción, ni revelación, ni fe, porque la gloria lo hace todo. Tu matrimonio está mal, adóralo. Métete en el cuarto. Tus hijos están en la droga, adóralo. Tienes mala la economía, adóralo. Ayer le decía a mi esposa: siento vergüenza con Dios, preocupándonos por pinche $1,000,000 si Él lo tenía disponible. Y para bofetadas a las 9 de la noche no teníamos uno, teníamos dos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, iglesia? Si el dinero te saca de la presencia, tu Dios es el dinero. Si tu problema económico te saca de la presencia, tu Dios es el problema económico. ¿Sabes algo? No resuelvas los problemas en tu carne. Resuélvelos en tu espíritu. Y tú no los vas a resolver, los resuelve el Señor. Nada puede impedir que la gloria de Dios sea vista sobre ti cuando Él está siendo adorado por ti.